anteriormente en la lección pasada. La lección pasada trataba de enfrentando la crítica, enfrentando la crítica. Y hoy día vamos a estar hablando de respondiendo a la crítica. Recuerde un poquito esto. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos dentro de esta historia? ¿Dónde quedamos? Y recordemos algunos puntitos. Recuerde que en capítulo 4, versículo 1, Elifaz, uno de sus amigos, toma la palabra y critica horriblemente a Job. Recuerde que lo trató de inconsecuente, recuerde que lo culpó, algo malo habrás hecho, recuerde que dijo que un espíritu le habló y que la base de sus conclusiones es que un fantasma le habló y le dijo que Job había pecado y que estaba siendo castigado. También le dijo que Job estaba cosechando lo que sembró. También instó a Job a reconocer su pecado y a buscar a Dios, y al final hizo algunas reflexiones en cuanto a la bendición del castigo y de la disciplina del Señor. Habíamos dicho nosotros la lección pasada, qué increíble amigo fue Elifaz, cierto que terrible. Yo creo, como bromeábamos, aunque no es broma la verdad, con esos amigos, imagínense con esos amigos, imagínense los enemigos. ¿Para qué uno quiere enemigos con ese amigo Elifaz? ¿Cierto? Entonces recuerda el proceso. Job enfrentó las pruebas, llegaron sus amigos, estuvieron 7 días con él. Job después tocó fondo, se quejó, maldijo su día, quiso morir, y ya en el capítulo 4 sus amigos comienzan a contraatacar. Y ahora vamos a llegar al capítulo 6 y vamos a ver la reacción de Job, cómo reaccionó Job, en este caso, a las críticas de Elifaz. De eso vamos a estar hablando hoy día, y capítulo 6 y capítulo 7 va a enfocarse en la respuesta. Mire, por ejemplo, el 4.1 decía, entonces respondió Elifaz temanita, y ahora en el 6.1 va a ver usted que dice allí, respondió entonces Job. Entonces ahora lo que va a aparecer en estos capítulos es Job el que lo dijo. ¿Ok? Y vamos a mirar, y por si acaso vamos a estar considerando 6 puntitos dentro de este estudio, y algo importante que tengo que decirlo y mencionarlo antes, sobre todo, el capítulo 6 está dirigido a Elifaz y a sus amigos. Y el capítulo 7 principalmente está enfocado más hacia Dios. O sea, después de recibir las quejas de sus amigos, sobre todo de Elifaz, Job responde, pero también Job quiere decirle algo a Dios. Y lo que vamos a encontrar en el primer punto allí que vamos a estar desarrollando, porque mírelo muy bien allí, capítulo 6, versículo 1 al versículo 7, Job explica sus reacciones y sus sentimientos. Mire cómo lo dice el pasaje allí. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y si se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por esto mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y los terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Note que esta es nuestra primera porción, y que vamos a descubrir aquí, y nótelo muy bien, mirando un poquito los primeros versículos, nota el lenguaje, que pesasen, balanza, nota lo que está usando, el lenguaje que está usando Job. Lo primero que Job quiere dejar muy en claro es que sus amigos entiendan el peso y la carga que él lleva. Si él lo comparara, si él lo pusiese en una proporción, si él pudiese poner su queja, su tormento, su lamento en una balanza, él entendería que ni siquiera
ni siquiera las arenas del mar. Pesaría más que las arenas del mar, dice allí versículo 3. ¿Qué está diciéndonos todo esto? Note el peso. Es una carga enorme, es una carga pesada, agobiante, asfixiante. Es una carga que aplasta a Job. Así se siente Job, recuerda. Él lo ha perdido todo. Él perdió a sus hijos, perdió su hacienda, perdió su familia, lo perdió todo. Sus amigos ahora que habían llegado a consolarlo, ahora lo critican. Y lo único que Job quiere, entiéndanme, mire el peso, mira lo que estoy enfrentando. Es una carga enorme. Mi queja, mi tormento. Yo te pregunto en esta hora de la noche, mi hermanito, para que vamos haciendo aplicaciones y para que podamos entender y comprender esta lección. ¿Te has sentido así alguna vez como Job? Completamente aplastado, completamente agobiado, como con un peso, como con una carga en tu espalda, en tu hombro, que te agobia. Eso es lo que Job está sintiendo en este momento. Y no hay comprensión, no hay ayuda para este hombre en necesidad. Está agobiado, está completamente aplastado, completamente atribulado. Eso es lo primero que podemos observar nosotros. Pero si también miramos estos pasajes, también podemos aprender algo más, porque lo segundo que podemos entender de estos primeros versículos es que Job se está quejando. Sí, él lo reconoce. Sus palabras han sido imprudentes, sus palabras han sido precipitadas, versículo 3. Por eso mis palabras han sido precipitadas, han sido impulsivas. Sobre todo el capítulo 3, recuerda que Job maldijo su día. Job lo reconoce, entiende. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado un dolor? ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado algún sufrimiento? Algo que nos quitó el control, algo que nos quitó, que hizo que dijéramos cosas sin sentido, cosas que tal vez no sentíamos. Así Job está diciéndole a sus amigos, entiéndanme, entiendan mis motivos, entiendan mis razones. Estoy enfrentando una carga completamente pesada. Sé que mis palabras son imprudentes, sé que estoy hablando más de la cuenta. Yo pensaba un poquito y decía, difícil no quejarse en una situación como esta, ¿cierto? Póngase en los zapatos de Job. ¿Se quejaría, mi hermanito? ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo estaría yo? Cargado, agobiado, diciendo cosas sin sentido, muchas veces dando rienda suelta a mis sentimientos, a mis emociones. Así tal vez está este hombre. Y allí está delante de sus amigos. Allí está delante de sus amigos. No solo eso, sino que también Job, si tú miras estos pasajes, versículo 4, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Job tiene esa sensación de que Dios lo está atacando como flechas venenosas, como flechas que se incrustan en su carne, como unas flechas y unas saetas venenosas, y que Dios lo está utilizando como blanco. Incluso en el capítulo 7 va a volver a reiterar esta idea. ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Job se sentía como si fuera un tiro al blanco, y en este momento todos los tiros, todas las flechas, todas las saetas le cayeran a él. Dios me está dando saeta tras saeta, dolor tras dolor, tormento tras tormento, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Tanto Job como Elifaz, si tú lo miras muy bien, lo que estudiábamos la lección pasada, atribuyen toda esta desgracia a Dios. Job lo atribuye a Dios, Elifaz lo atribuye a Dios. Elifaz pensaba
que Job estaba sufriendo por causa de su pecado. Pero Job piensa, él razona, no he pecado, pero esto lo confunde más, esto lo agobia. Incluso dice allí en versículo 7, mire la confusión de Job, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Todo lo que Job temía, todo lo que Job pensó que nunca le pasaría, todo lo que Job siempre trató de evitar, ahora mismo lo estaba sufriendo. ¿Se imagina, hermanito? Yo me hice esta pregunta y yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Te imaginas sufrir, enfrentar todo lo que más temes en la vida? ¿Te aterraría? ¿Te espantarías? A mí me aterraría, ¿cierto? Imagínese lo que este hombre sufrió. Imagínate todo lo que él siempre quiso protegerse, cuidarse. Me imagino sus hijos, su familia, su seguridad económica, sus bienes, su trabajo, todo lo que Job luchó tanto. Y de repente, tú sabes la historia, voló todo, perdió todo. Todo lo que él protegió con tanto ahínco. Ahora Job dice, lo he perdido todo. Todo lo que yo temía me pasó y me sucedió. Allí está Job, sintiéndose como en un blanco, un tiro al blanco, y Dios como un verdugo lanzando y lanzando saetas. ¿Te has sentido así? Como una mala racha, todo me sale mal, como que Dios está contra mí, como que no entiendo. Señor, por favor, sácame del blanco, me imagino diciendo a Job, sácame del blanco, Señor, no quiero más, no quiero otra saeta más, no quiero más veneno. Todo lo que yo pensé que era lo más malo de la vida, todo me ha venido en un solo momento y en una sola ocasión. Fíjese bien, eso es lo primero que vemos aquí en estos primeros versículos, pero fíjate porque continúa este diálogo, continúa esta respuesta hacia sus amigos y desde el versículo 8 en adelante hasta el versículo 13 vamos también a encontrar una explicación, no solamente Job quiere explicar cómo se siente, él quiere mostrar su desesperación en medio del sufrimiento. Mira cómo lo dice versículo 8, versículo 9. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. ¿Entiendes lo que está diciendo Job? Yo tengo un solo ruego. Le tengo a Dios una sola petición después de todo lo que me pasó. Tengo una sola petición, tengo un solo anhelo. Destrúyeme, quebrántame y acaba conmigo. Ya no quiero más. Ese sería mi consuelo. Sí, todavía Job sigue con esa idea. Todavía Job quiere morir. Él quiere morir. Él prefiere la muerte. Ese será mi consuelo. Sí, la verdad es que Job, yo lo comprendo. Yo diría, ¿quién no estaría en una situación así? ¿Quién no querría desaparecer de esta vida cuando has perdido a tu familia, a tus hijos, cuando has perdido tus bienes, cuando has perdido tu hacienda, tu trabajo, el fruto de tu labor, cuando Job está solo y sentado en la ceniza y en el polvo, cuando los amigos que tenían que consolarlo y levantarlo, lo único que hicieron fue criticarlo. Allí está solo, sintiendo las saetas, las flechas de Dios. Así pensaba él.
Así razonaba él. Lo único que quiero hacer, Señor, es morir. ¿Has estado allí en el lugar de Job? ¿Has pensado en algún momento desaparecer de esta vida? Yo no justifico a Job, pero sé que él es humano. Sé que él es de carne y hueso como todos nosotros. Sé que está enfrentando un profundo proceso de depresión, de crisis. Y estas cosas tenemos que hablarle, hermanito, porque muchas veces sonreímos, tratamos de mostrar una apariencia, una careta, tratamos de andar con una máscara de felicidad, no importa, la procesión viene por dentro, pero realmente están sucediendo cosas. ¿Cuántas veces, y yo lo digo sobre todo a los que están ministrando, a los que están por delante, cuántas veces tratamos de mostrar felicidad, alegría, fortaleza, fe, pero realmente por dentro nos estamos cayendo a pedazos? Realmente queremos tirar la toalla. ¿Cuántos no me han dicho? Estoy cansado, estoy agobiado, realmente ya no quiero seguir. Realmente ya no me agrada esta vida. Allí está Job, exactamente en esa misma situación. Incluso Job todavía tiene esta idea en su mente, todavía no entiende lo que está pasando. Él defiende su inocencia. Allí en versículo 10, no, que yo no he escondido las palabras del santo, yo todavía me he mantenido fiel a ti, Señor. No sé, todo esto me está pasando y aún así no me olvido de tu palabra. Y aún así sigo predicando tu palabra. Y aún así sigo haciendo tu voluntad. No sé lo que está pasando. No sé por qué perdí todo. No sé, Señor, no te he fallado. He tratado de ser lo más fiel posible, pero estoy sufriendo, Señor. Eso es lo que le está pasando a Job. Sí, incluso versículo 11 y versículo 12, la idea allí, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? Tú sabes la respuesta. Job no es de bronce, Job no es de piedra, tú no eres de fierro, somos de carne y hueso. Ya Job dice, no me quedan más fuerzas, ya no puedo resistir más, ya no puedo seguir más allá. Ya no puedo seguir. Yo me pregunto un poquito, ¿tendríamos fuerza, mis hermanitos, para seguir en una situación como esta? Mira cómo se siente Job. Mira, sus amigos lo atacan. Y él dice, mira, mira mi carga, qué pesada. Tú no la estás llevando. Mira, todo lo que yo temía, todo lo estoy sufriendo. Lo único que quiero hacer es morir y realmente ya no me quedan fuerzas. Ya no puedo soportar ni resistir. Ya no me quedan fuerzas. Y peor aún, mira por favor, parte del versículo 13, pero comenzando el versículo 14 hasta el versículo 23. Hay una idea muy potente, mi hermanito. Hay una idea muy poderosa aquí para que usted vea el contexto de lo que está sucediendo. Recuerda todo lo que está pasando. Recuerda todo el dolor y la aflicción que está sufriendo Job. Y Job dice allí en capítulo 6, sobre todo 13, 14, 15, dice, no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Tercer punto que vemos aquí, hermanito, el desencanto, la desilusión de sus amigos. Nótalo bien. Aunque al comienzo, sus amigos lo apoyaron. Aunque al comienzo sus amigos estuvieron con él sentado por 7 días.
y trataron de brindarle apoyo y consuelo en medio de su dolor. Job ahora tiene un reclamo. Ya nadie está a mi lado. Ya nadie me ayuda. Versículo 13. Todo auxilio me ha faltado. Job se siente abandonado. Job dice, no cuento con nadie. Estoy solo. Peor aún, reconoce que sus amigos no solo lo han abandonado, sino que reconoce que sus amigos lo atacan, lo cuestionan. Mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Toda ayuda se desvaneció. Eso va a decir incluso versículo 16 al 18, usando la figura de la nieve, de cómo se hace insípida, de cómo desaparece la nieve, y así todo va desapareciendo como un espejismo. Es como que Job le estuviese diciendo a sus amigos, en un momento me ayudaron, en un momento estuvieron conmigo sentado a mi lado, pero abrieron la boca y lo único que hicieron fue criticarme. Y abrieron la boca y lo único que hicieron fue juzgarme. Me juzgaron, me criticaron. Al final su ayuda fue como un espejismo, duró muy poco. Al final su ayuda fue como la nieve, se deshizo en el calor del verano. Ahora me critican, ahora me juzgan, ahora me condenan. Así se siente Job. Imagínese todo lo que está enfrentando y más encima ahora. Ahora tiene que enfrentar la contradicción, la desilusión de sus propios amigos. Y piensa un poquito en esto, porque cuán dura, cuán difícil es la desilusión, ¿o no? Duro es sufrir, duro es estar solo, duro es el abandono, pero cuánto más duro es que nuestros amigos se vuelvan contra nosotros, ¿cierto? Ahora Job así se siente. Ahora lo atacan y lo critican. Qué triste es lo que está pasando Job. Incluso Job hace un nuevo reclamo allí, también hace un nuevo reclamo. Ahora huyen y temen, y el versículo específico, cuando dice allí huyen y temen, versículo 21, no es el 13, es el versículo 21. Ven el tormento y temen. Ese es el reclamo de Job. Mira, ordenémoslo de alguna manera. ¿Qué está sintiendo Job en este momento? Indiferencia. ¿Qué está sintiendo Job en este momento? Crítica. ¿Qué está sintiendo Job? Juicio. Está sintiendo abandono. Ahora huyen. ¿Has pasado momentos así? ¿Has vivido experiencias como esa? Pero mira lo que voy a decirte, hermanito, porque es duro la desilusión, es duro que te critiquen y que te juzguen, es duro que te abandonen, pero ¿te has comportado tú de esa forma con otras personas? A veces, hermanos, somos indiferentes. A veces no nos preocupa ni nos interesa lo que están enfrentando las otras personas. Peor aún, a veces juzgamos tan a la ligera. Un hermano falta, una persona falla un compromiso, alguien no cumple o alguien se aleja o alguien toma una mala decisión e inmediatamente nosotros reaccionamos. ¿Viste? Si no era nada tan fiel, ¿viste? Si el hermano era así, mira. Inmediatamente reaccionamos con crítica, con juicio, con abandono. Al final dejamos en el campo de batalla a los heridos, no volvemos a ellos, los abandonamos en el campo de batalla. Somos indiferentes ante el dolor de otros. Mis dolores, mis procesos,
mis luchas, lo que yo enfrento, quiero que todos lo sepan y que todos me ayuden y que todos oren por mí y que todos me comprendan. Pero cuando se trata de comprender a otros, ¿cuántos de nosotros somos como los amigos de Job? ¿Cuántos de nosotros nos hemos comportado como los amigos de Job, siendo indiferentes al dolor de este siervo, criticándolo en vez de ayudarlo, en vez de levantarlo, juzgándolo, sin empatía, sin comprensión, abandonándolo? ¿Cuánto debe dolerle a Job todo esto? ¿Cuántos no se han ido de la iglesia porque han sentido la indiferencia, la crítica, el juicio y el abandono? Es que ellos tienen que volver, es que ellos son los fuertes, es que ellos dejaron a Dios, es que ellos son los que fallaron. Sí, hermano, lo más probable es que ellos fallaron. Lo más probable es que sean débiles. Lo más probable es que les cueste. Pero ¿dónde están allí los que van a ir a ayudar a la ovejita perdida? ¿Quiénes van a ser ahí los que van a buscar a la moneda perdida? A veces somos indiferentes ante el dolor de las personas. Allí está Job, sufriéndolo todo. Un hombre bueno, no había hecho nada malo. Un hombre que no había fallado. Un hombre que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora se siente abandonado por sus pares. Ahora sus amigos. ¿Qué fue más fuerte? Me preguntaba yo. ¿Habrá sido perder su familia? Muy fuerte, horrible. ¿Habrá sido perder sus negocios, su estabilidad económica? Pero aún así, ¿habrá sido fuerte para él perder su red de apoyo? ¿No contar con nadie? ¿No tener una ayuda, un ánimo, un estímulo? Allí está Job solo, su tormento y él. Por eso mismo, si lo miras bien, desde el versículo 24 hasta el final del capítulo 6, Job va a desafiar a sus amigos. Él entiende, recibió el golpe. Sus amigos lo han abandonado. Están ahí. Alguien dijo por ahí, y escuché esa idea, no sé qué hubiese sido mejor, que no hubiesen llegado o que llegaran a ver a Job y fueran a criticarlo, a juzgarlo y abandonarlo con sus palabras. Porque recuerda que no es solamente la presencia. Ellos estaban ahí, sí, pero la actitud con que enfrentaron esta situación, la manera, si sabe que a veces yo me sorprendo. Fue maravilloso que estuvieran ahí. Fue precioso que llegaran con el propósito de consolarlo, condolerse y estar con él. Pero no supieron reaccionar, no estuvieron a la altura. Se lo digo, he escuchado por ahí personas que han ido a visitar a los enfermos, personas que han ido a visitar a personas que están graves en la cama y lo único que le van a decir, ¿qué pecado habréis cometido que Dios te castigó? Imagínese decirle eso a una persona. ¿Se imagina? Ir a juzgar y a criticar a uno que hay que ir a levantar. Ir a decirle palabras ofensivas de juicio, de crítica a alguien que hay que tomar de la mano y traer de vuelta al redil. Cuán necios somos muchas veces. Cuán parecidos somos a los amigos de Job, que habiendo lo único que tenían que hacer era levantarlo, pero abrieron la boca y dejaron ver sus sentimientos ocultos, esa maldad, esa hazaña. Al final, Job los desafía. Mira cómo dice allí, versículo 24, y Job le dice, enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende? ¿En qué cambia? ¿Qué reprende la censura vuestra? A lo único que vinieron es a retarme. Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado, que son como el viento. También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. ¿Se da cuenta lo que Job está diciendo? Es cierto. Job necesita entendimiento. Job los increpa, Job los desafía.
En vez de criticarme, en vez de juzgarme, Job les dice a ellos, imagínate, él es más sabio que sus propios amigos. Enséñenme, ayúdenme a comprender, háblenme con sabiduría. Solo me han atacado, han juzgado mis palabras y yo solo he hablado como un desesperado. ¿No se han dado cuenta mi dolor? ¿No se han dado cuenta lo que estoy enfrentando, mi peso, mi carga? Enséñenme, por favor. Prefiero eso que sus críticas. Prefiero eso que sus críticas. ¿Cuánta falta de empatía hay en los amigos de Job? Los amigos de Job solo buscan condenarlo. No quieren entenderlo. No hay empatía. Recuerde que la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Yo pensaba en un pasaje. ¿Cuántas veces nosotros nos ha faltado la empatía espiritual? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Parece que muchos pensamos que el versículo llega hasta ahí, pero mira lo que dice versículo 1 de Gálatas capítulo 6, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado antes de ir a reprender, antes de ir a restaurar, antes de ir a corregir a otro, de levantar a otro. Lo primero que tienes que hacer tú es considérate a ti mismo. ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te gustaría que te hablaran, que te trataran, que te abordaran, las palabras que te dijeran? Si tú estuvieses en ese lugar, si tú fueras el caído, si tú fueras el desanimado, ¿cómo te gustaría que te hablaran? A veces ni siquiera eso pensamos, hermano. ¿Se da cuenta que a veces los pecados de los demás son los más graves? Pero cuando se trata de mis pecados, es que entiéndanme, compréndanme. Siempre tendemos a justificar nuestras faltas, nuestros pecados. Pero el pasaje aquí te dice, considérate a ti mismo. A lo mejor en algún momento tú vas a ser el desanimado. A lo mejor en algún momento, Dios no quiera, vas a ser tú el caído, vas a ser tú el perdido. ¿Cómo te gustaría que te hablaran? ¿Cómo te gustaría que te restauraran? Eso es lo que Job está pidiendo. Entiéndanme, por favor, ayúdenme a comprender. Háblenme con sabiduría. Solo me están atacando. Solo me están atacando. ¿Cuánta empatía nos falta al tratar con otras personas, hermanito? ¿Cuánta empatía? ¿Realmente comprendo a los otros? ¿Me pongo en el lugar de los hermanitos? ¿Pienso realmente en sus luchas, en sus pruebas, en sus cargas, en lo que están enfrentando? ¿Cuánto ruido me hacen las palabras de Job? Enséñenme, quiero entender. No quiero que me critiquen. Quiero cambiar, quiero mejorar. Si en algo he fallado, ayúdenme. Pero no solamente me critican. ¿Cómo me gustaría que me trataran en una situación así? ¿Cuánto tenemos que aprender de este maravilloso libro, lo que está sucediendo y la manera también podemos aprender de cómo poder enfrentar a personas caídas, a personas que están enfrentando la angustia, la depresión? Fíjese que eso increíblemente ha cambiado una perspectiva para mí el libro de Job, cómo sus amigos llegaron a enfrentar el problema tremendo, la crisis tremenda de Job y cómo no estuvieron a la altura. Y me he hecho muchas reflexiones de cómo tengo que ir a enfrentar yo. He aprendido mucho de cómo hay que ir a enfrentar y ayudar a las personas que están enfrentando situaciones parecidas tal vez menores, pero que están enfrentando la crisis. Que están enfrentando la crisis. Y como lo dije al principio de la lección, después de desilusionarse, después de increpar, después de desafiar a sus amigos, ahora Job levanta su mirada hacia el cielo. Ahora en el capítulo 7, Job sigue hablando. Y ahora Job también involucra a Dios. Y Job va a hablar y va a dirigirle a Dios estas palabras. Y le va a hablar acerca de su terrible condición. Y mira lo que dice Job, capítulo 7, versículo 1 al versículo 6.
¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Y sus días como los días del jornalero, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Por cuanto estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Fíjate bien lo que está enfrentando, cuál es la terrible condición de este hombre. Mira cómo él detalla cuán terrible era la situación de este hombre. Job dice allí, mi vida es una brega, mi vida es una lucha, mis días son pesados, cargados como los de un jornalero. Realmente no encuentro sombra. Versículo 2, no hay descanso. Meses sufriendo. Versículo 3, meses sufriendo esta terrible prueba. ¿Hubiese usted soportado el dolor de Job? ¿Hubiésemos resistido tanto? Súmele, noches de insomnio, no dormía bien. ¿Quién podría dormir en una situación como esta? Inquietud, estoy acostado, ¿cuándo me levantaré? La noche es larga, estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Piense también, no puede dormir, no tiene paz, no hay tranquilidad. Job mira su piel, está llena de gusanos, está llena de costras, de pudrición. Realmente Job dice allí en el versículo 6, he perdido toda esperanza. ¿Se imagina lo que este hombre enfrentó? Cuánta angustia, cuánta aflicción, cuántas lágrimas, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Realmente Job está enfrentando una prueba que lo tiene en los límites de su resistencia, en los límites del dolor, del sufrimiento. Él ya no quiere más. Allí está diciéndole a Dios su triste condición. Incluso, fíjese, me pregunto, ¿habría soportado una prueba como la de Job? Piensa un poquito en esta descripción del capítulo 7. ¿Habría enfrentado este dolor? No estoy hablando de una noche, meses sin dormir. Su piel y su carne completamente putrefacta, su mente y su corazón completamente destruido, cansado, derrotado. Súmele todo lo que ha pasado. Alguien me decía por ahí, uno de los dolores más grandes que hay en la vida, yo no lo sé, nunca lo he experimentado y espero nunca hacerlo, solo Dios sabe, es perder un hijo. ¿Cuánto duele, ha dicho la gente que ha enfrentado un dolor como ese? Imagínese perder sus 10 hijos, perder sus 10 hijos. Hay personas que quedan gravemente tocadas cuando pierden, cuando tienen una pérdida significativa. Imagínense multiplicado por 10. Hay gente que queda en la depresión cuando pierde el empleo. Imagínate perderlo todo. Hay gente que queda en depresión cuando pierde su matrimonio. Imagínate, Job, maldice a tu Dios y muérete. Su esposa quería verlo muerto. Imagínate lo que Job está enfrentando. Aparte su cuerpo enfermo. Aparte su corazón y su mente completamente agobiada y angustiada. Me hubiese mantenido firme en medio de esta tormenta.
me habría mantenido en pie en medio de este dolor. ¿Cuántos por menos no se han desanimado? ¿Cuántos por menos no han renegado de Dios y se han alejado del Señor? ¿Cuánta gente por mucho menos? Por mucho menos. Imagínense, hay gente que no lo saludan en la iglesia y ya quiere dejar a Dios. Hay gente que la miran feo, hay gente que no puede enfrentar un problema, que hay un chisme, un dime y direte, y ya quiere dejar todo de lado. Imagínense. Imagínense lo que está enfrentando este hombre y todavía tiene su mirada puesta en el Señor y todavía está declarando su causa delante de Dios. Él ruega, por eso que decía que el capítulo 7 está dirigido directamente a Dios. Tiene un ruego, es un ruego de angustia, pero es un ruego a Dios. Le dice allí en versículo 7, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Note el ruego de Job, ¿cierto? Nota bien cómo lo estábamos explicando. En capítulo 6, Job tenía puesta su mirada en sus amigos. Ahora en capítulo 7, Job levanta su mirada y mira a Dios y ruega a Dios. Job reconoce su dolor y reconoce que su vida es miserable. Reconoce incluso que él es frágil. Acuérdate que mi vida es un soplo, dice 7:7. Él entiende que la vida y la muerte es un proceso que no se puede detener hasta que todos lleguemos al Seol, va a decir versículo 9, o el Hades, el lugar de los muertos. Job tiene angustia, tiene gran amargura y da rienda suelta a su queja, va a decir versículo 11, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. El dolor que siente lo afecta, lo desorienta, no puede vivir tranquilo, no puede dormir tranquilo, aún en la noche es atormentado y aún es aterrado con sueños y con visiones. Eso también dice allí, versículo 13, 14, cuando digo me consolará mi lecho, mi cama, atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. No hay paz, no hay tranquilidad, hay un corazón completamente desorientado. Cuánto estrés, cuánta depresión, cuánta angustia, cuánto pánico tiene que estar enfrentando este hombre. Él pone su mirada al cielo y solo dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de soportar esto? ¿Hasta cuándo no va a terminar mi dolor, Señor? ¿Hasta cuándo? Incluso va a decir allí, versículo 15 en adelante, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Te das cuenta? 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Te fijas muy bien lo que está haciendo Job? Una idea que no se va de la mente, que no se le va del corazón, es la idea de no querer existir. Job desea la muerte. Él ya no quiere sufrir más. Lo dice allí, tan duro y tan fuerte, 15 y 16, abomino de mi vida. Tuvo por mejor la estrangulación y quiero la muerte más que mi propia vida. ¿Te has sentido alguna vez así en la vida? ¿Entiendes lo que le está pasando a este hombre? No querer vivir es un sentimiento
Vivimos hoy en día en el siglo XXI, he pensado mucho en eso. Y las enfermedades psicológicas, las enfermedades mentales han aumentado de una manera exponencial. Peor aún, a veces como iglesia no tenemos una visión clara y nuestra única respuesta, la depresión no existe, te falta fe, estás perdido, estás turbado, y no hay realmente una ayuda y una orientación en la palabra de Dios. Pero lo que veo yo en la Biblia es que hasta los hombres de Dios enfrentaron procesos terribles, pero tuvieron el apoyo de Dios y de su palabra. Y tal vez eso nos invita a reflexionar que tenemos que prepararnos mucho más, porque las enfermedades psicológicas son reales. La mente muchas veces es poderosa, es poderosa. Muchas veces le juega malas pasadas a las personas. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado? El hermanito por aquí, el hermanito por allá, tomó una decisión terrible y se quitó la vida. Y todos decimos, qué triste, qué terrible. Me acuerdo de marzo pasado, cuando estuve con los jóvenes allí en Colombia, y uno de los temas que más nos tocó, y muchos fueron afectados profundamente por este tema, fue el tema de la muerte, el suicidio y la depresión. Y muchos confesaron, y muchos lo dijeron y se acercaron a mí y a los orientadores y a las personas que estaban allí también para guiarle, que muchos han pensado o han sentido sentimientos como esos. Jovencitos, jóvenes que recién están empezando en la vida. Yo no los juzgo, no los critico. Yo también, cuando era joven e inexperto, también quise quitarme la vida. También estuve mirando un acantilado y me quise lanzar o cortarme las venas. Esas cosas pasan, hermano. Esas cosas suceden y hablamos desde una perspectiva cristiana para poder orientar, para poder ayudar, para poder levantar, para poder decir que en Cristo Jesús se puede vencer la depresión, se puede vencer la angustia, en Cristo Jesús se puede vencer el dolor, el pánico, la depresión. Fíjate lo que le está pasando a Job y nadie lo está ayudando. Job reconoce que solamente Dios es soberano, que Dios es el que tiene el control de todo, pero también reconoce que Dios permite la prueba, que la prueba es parte de nuestra vida, como dice allí en 7:18, y en todo momento nos pruebas. Job reconoce que solamente Dios tiene la solución, de que Dios solamente es el que puede ayudarnos a enfrentar las situaciones. Incluso fíjase cómo va a decir los versículos finales. Versículo 19 al versículo 21. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana, ya no existiré. Fíjate muy bien lo que está sucediendo ya en estos versículos finales, ¿cierto? Job todavía no lo entiende. Él todavía siente la mirada fija de Dios, todavía siente las saetas, el veneno, todavía se siente como en un blanco y que Dios lo apunta con su dardo, versículo 20. Sí, Job todavía se siente así. ¿Nota su confusión? Job dice, si he hecho algo malo, perdóname, Dios. Yo no puedo dañarte, ¿qué puedo hacerte a ti? Yo no puedo afectarte con mis pecados. Yo no quiero estar mal contigo, Dios. Yo no quiero vivir sin tu presencia, sin tu perdón. Es cierto, sus amigos lo han culpado y lo han taladrado y lo han taladrado. Has pecado, has hecho algo malo. Y ahora Job dice, ok, y si he pecado, perdóname, Señor. Él busca reconciliación. Sí,
porque Él sabe lo frágil, Él sabe lo efímera que es la vida. ¿Se da cuenta lo que está diciendo al final de este capítulo? Hablándole a Dios: Señor, quiero estar bien contigo. Aun si tuviese que morir, quiero que me perdones. Si llega la hora de mi muerte, quiero irme en paz contigo. Versículo 21. Quiero irme en paz contigo. ¿Qué podemos aprender, hermanito? Job es un hombre de carne y hueso. Sufre, se angustia, se desespera, se queja, se amarga muchas veces, quiere morir, le cuesta entender, como me pasa a mí muchas veces, como te pasa a ti muchas veces. Nos cuesta entender muchas veces la vida, el plan de Dios. Pero hay algo que Job nunca va a dejar pasar por alto, porque él ruega a Dios. Lo único que él desea, lo único que él quiere en medio de todo este proceso es estar bien con Dios, estar en paz con Dios. Perdóname, Señor. Si algo he hecho de malo, perdóname, Señor. Qué maravilloso hombre Job. Nunca, nunca, nunca pensó en dejar a Dios. Nunca. Aun cuando los amigos lo culpaban, aun cuando los amigos lo criticaban, lo juzgaron, Job dice: voy a ir al único que nunca me va a dejar. Hasta mis amigos me dejaron, hasta mi esposa me dejó, hasta los hijos lo perdí, hasta el dinero lo perdí, hasta mis bienes y el trabajo lo perdí, pero me voy a tomar de la mano firmemente del único que no me va a dejar. Señor, si algo me separa de ti, quiero estar a cuenta contigo. Señor, si algo malo yo he hecho, Señor, perdóname, quiero estar en paz contigo. Qué maravilloso hombre es Job. Aún en medio del dolor y del sufrimiento, aún en medio del proceso, todavía tiene su mirada firme y en Dios. Que el Señor nos ayude. Cuando miro estos dos capítulos, que el Señor nos pueda dar fuerza, que nos pueda, en este caso, ayudar a poder vencer el dolor, la depresión y la angustia. Pero sobre todo, que Dios nos ayude a ser buenos amigos, a entender que algunos van a enfrentar estos procesos y a poder ser un apoyo, a poder ser una guía, a poder ser un brazo amigo y no criticar ni juzgar y dirigir todo a la mano de Dios. Job sabía cómo es la vida, Job sabía lo que estaba enfrentando, pero Job sabía que el único que lo podía ayudar y levantar de esta situación era el Señor. Y a él vuelve su rostro al final del capítulo 7. Y a él le pide perdón, y con él busca la paz y la reconciliación. Aunque todos lo critican y lo juzgan, Job dice: prefiero estar en paz con Dios, prefiero estar bien con Dios, porque estando bien con Dios, todo lo demás puede ser llevadero. Así que mucho ánimo, mis queridos hermanitos. Le agradezco esta preciosa oportunidad de poder presentarnos delante de su palabra. Aquí están estos ejemplos bíblicos de los procesos que los hombres de Dios enfrentaron. Y que Dios nos ayude a poder ser buenos amigos y consejeros y a no abandonar a aquellos que están sufriendo, como lo hizo este siervo Job. Y que Dios nos dé la visión de Job, y que el Señor nos dé la visión de Job, para que nunca nos alejemos de él y para que siempre busquemos estar en paz con él. Que Dios les bendiga y muchas gracias por esta oportunidad.